capítulo 16. Y ahora vamos, hermanos, a darnos cuenta de algo que, hermanos, ¿cómo lo podría decir? Se nos enseñó diferente, pero vamos a ver algo. Ahora, y yo quiero, hermanos míos, que pongan atención. Si tienen una pregunta conforme al tema, háganlo. Pero no me vayan a estar preguntando de qué murió Goliat. No me vayan a estar preguntando de cuántos años murió Jared, ¿verdad? Cosas con el tema, ¿verdad? Para que podamos gozarnos todos juntos. Bendito sea el Señor. Vamos a ver, les dije el capítulo, ¿verdad? Capítulo 16, versículo 16 en adelante. ¿Ya lo tienen? Y bendito Dios, leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de la siguiente manera: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que Jesús era el Cristo. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor amado. Gracias, mi Rey eterno, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, mi Rey, por tu bondad. En el nombre precioso de Jesús, mi alma, Padre, te da gracias por este privilegio. Dios mío y Rey mío, necesitados somos de ti. Enséñanos cada día, Padre, de tu palabra. Permítenos, Padre eterno, cada vez más aprender de tu palabra, Señor. Oh Dios mío, que podamos crecer, Señor, en el conocimiento, que podamos crecer, Señor Dios, en la sabiduría, mi Dios amado, así como tu Hijo crecía de estatura y en sabiduría, mi Dios. Así queremos crecer nosotros también. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues como les decía, hermanos, todos dicen yo soy. Nosotros somos la verdadera iglesia. Nosotros somos la verdadera iglesia de Dios, ¿verdad? La iglesia católica, hermanos, afirma ser la verdadera iglesia. Alabado sea el Señor. Y afirman, hermanos, ser, hermanos, la verdadera iglesia basado, hermanos, en el texto que hemos acabado de leer, donde hermanos, Pedro, hermanos, está haciendo, bendito Dios, una confesión de quién es verdaderamente aquel hombre que está a la par de él. Alabado sea el Señor. Hermanos, fíjese bien, aunque Pedro, hermanos, era un hombre de los más, digamos, rudos, pero también era uno de los, como dicen, de los más avispados. Era el que donde era de salir, Pedrito salía, ¿verdad? Qué bonito es, hermanos míos. Miren, el que es así, por momentos le va bien y por momentos le va mal. Alabado sea el Señor, porque a Pedro hubieron momentos que él, hasta el Señor le decía: bienaventurado Pedro, ¿verdad? Pero había momentos que le decía: apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Entonces, hermano, vamos a ver, hermano, bendito Dios, ¿cuál es la verdadera iglesia? Alabado sea el Señor. ¿Será la iglesia católica? ¿Será la iglesia evangélica? ¿Será la iglesia mormona?
¿Será la iglesia de los testigos de Jehová? Alabado sea el Señor. ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Alguno tiene algún concepto? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Ajá, la que hace la voluntad del Señor, dice uno. Otra, la hermana dice, la que vive su palabra. Por ahí vamos más o menos. Alabado sea el Señor. Entrando al mensaje. Alabado sea el Señor. Fíjese bien. Para comenzar, hermanos, la palabra iglesia, hermanos, viene del vocablo eclesia. Alabado sea el Señor, que significa, se refiere, hermanos, a una reunión de pueblo o a una congregación. Bendito Dios. Alabado sea el Señor. Fíjese algo muy importante, bendito Dios. La palabra del Señor, hermanos, nos enseña, hermanos, oiga, que cuando usted y yo nos reunimos ¿cómo? ¿Cómo nos reunimos? Como iglesia. Como iglesia, ¿verdad? Pero la palabra, pero el tema que yo les traigo ahora no es si usted es la iglesia o si yo soy la iglesia, no. El tema que yo les traigo ahora, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Ya? Porque iglesia lo que significa es congregación, ¿verdad? O sea, cuando alguien está congregado, hermanos míos, algunos estarán diciendo qué disparate está hablando el hermano Saúl, ¿de verdad? Porque algunos, hermanos, algunos piensan, bendito Dios, diferente. Pero ya lo vamos a ver conforme a la palabra, porque yo, hermanos, no les traigo ningún invento mío, sino que todo viene basado a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando yo les digo, hermanos, que todo lo que se reúne para adorar a un Dios o a un ser supremo, hermano, es iglesia. Entonces usted me dirá, hermano, usted está equivocado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ahora yo les voy a explicar algo muy importante. La Biblia habla, hermano, de dos iglesias. De dos iglesias. Número uno, ¿cuál es? Número uno es la iglesia verdadera de Cristo. Y usted me dirá por qué. La Biblia habla de dos mujeres, de varias mujeres, pero una habla de la novia de Cristo, ¿verdad? Que es la verdadera iglesia de Cristo. La novia de Cristo. Y a la otra no se le llama novia, a la otra se le llama la gran ramera. ¿Van entendiendo? Amén. ¿Van entendiendo? Amén. Se le llama la gran ramera. ¿Ya? Entonces, el Señor Jesucristo representó a la iglesia como una mujer, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Pablo también la representa como una mujer. Él dice, el apóstol Pablo dice, yo desposado, ¿con quién dice? Ajá, ¿verdad? Pero los he desposado como una virgen, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, hermano, hablándolo en sentido literal, ustedes saben que es una virgen, ¿verdad? Y ustedes saben muy bien también que es alguien que ya no sea virgen, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre la verdadera iglesia de Cristo y la que no es la verdadera iglesia de Cristo, ¿verdad? Entre que una es virgen y la otra es ramera, es prostituta. Alabado sea el Señor. Esa es la gran diferencia, bendito Dios. Entonces, fíjese bien, la palabra, hermanos, la palabra que Pedro, hermanos, revela en este versículo, en este pasaje que hemos leído, amados hermanos, es, hermanos, lo que le dice, me parece que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el Señor.
El Señor todavía no había revelado ese misterio. Todavía no había dicho ese secreto. Alabado sea el Señor. Pero algunos decían que era Jeremías, ¿verdad? Otros decían que era Elías. Otros decían que era alguno de los profetas. Pero Pedro entonces cuando a Pedro le pregunta, pero ustedes les dice, ¿ustedes quién decís que es el Hijo del Hombre? Ahí Pedro sale y le dice, me parece que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el Señor. Y ahí le dice el Señor, bienaventurado Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en el cielo. Alabado sea el Señor. O sea, hermanos, esa fue una revelación directa del cielo a Pedro. ¿Ah? Hermanos, ¿sabe usted que hubieron revelaciones directas de Dios a las personas? Alabado sea el Señor. ¿Ah? Y fíjese bien, es bonito que algo Dios le revele, ¿verdad? Pero cuando es el pueblo de Dios, va, que bonito. Pero ahora les digo que Dios le reveló a gente que no era pueblo de Dios. Imagínense. La Biblia dice que Dios le reveló a Rahab, la ramera, que Dios había entregado a esa ciudad en manos de Israel. Alabado sea el Señor. Y así le puedo mencionar muchos nombres, pero me voy a salir del tema. Alabado sea el Señor. Fíjese bien, hermanos. Existen en el mundo, hermanos, muchas, pero muchas religiones, hermanos. Muchas religiones. Y si usted les pregunta que están en la verdad, todos están en la verdad. Nadie está en la mentira. Por eso, amados hermanos, alguien, oiga, que diga yo estoy en la verdad, a mí que me lo confirme, que me lo demuestre con sus hechos, ¿verdad? Porque no es, hermanos míos, solo decir yo estoy en la verdad, sino es estar verdaderamente en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, por ahí vamos a ir empezando. ¿Cómo puedo saber si yo soy parte de la verdadera iglesia? ¿Cómo puedo yo comprender que verdaderamente pertenezco a la verdadera iglesia del Señor? Si yo siento que yo ya estoy libre de todo lo que a mí me agobiaba. Ay, usted me va a decir, hermano, entonces quiere decir que el que está libre ya no peca. La Biblia no dice así, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Fíjese bien, hay gente, hermanos, que todavía está diciendo yo estoy en el proceso, y ya tiene 10 años de estar en el Evangelio y todavía está en el proceso. ¿Será que Dios es un Dios lento? ¿Ah? No, Dios es un Dios poderoso. A Dios nadie no llama a la gente para que venga a cambiar a los 11 años. No, hermano, Dios quiere que cambiemos así, mire. Rápido. Que haya fruto digno de arrepentimiento. Ahora yo le voy a decir, le voy a hacer una pregunta que cualquiera me la va a responder. ¿A dónde nació la iglesia? En Antioquía, dice la hermana. ¿A dónde nació la iglesia? El día del Pentecostés. ¿A dónde nació la iglesia? ¿Y a dónde se formó la iglesia? Dos preguntas. ¿A dónde se formó la iglesia y a dónde nació la iglesia? Alabado sea el Señor. Fíjese bien. Dios, hermanos, todo lo tomaba de lo literal para traer algo a lo espiritual.
¿verdad? Alabado sea el Señor. Muchos dicen que la iglesia nació en el día del Pentecostés. Muchos dicen que nació en el día del Pentecostés. La iglesia, ¿qué representa? Para entender, primeramente, hermanos, le voy a decir que representa la amada de Cristo, ¿verdad que eso representa? Entonces, si hermanos representa la amada de Cristo, no pudo haber hermanos nacidos en el Pentecostés. La crucifixión. Cuando Cristo fue crucificado. No, eso sí, porque la Biblia dice que nació desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí, hermano? Cuando uno estudia acerca de esto, hermano, hay dos posturas, ¿verdad? Una es la del Pentecostés, ¿verdad? Porque ahí prácticamente se está firmando, la ley empieza, ¿verdad? Pero en la otra postura se cree que desde el momento cuando el traspasado, ¿verdad? El costado de Jesús y sale agua con sangre, entonces de ahí es que nace la iglesia. Dice el comentarista. Entonces, vaya, porque todo lo vamos a mostrar por Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los dos le gusta más a usted? ¿Del que nació del Pentecostés o del que nació cuando al Señor le traspasan el costado? ¿Ah? ¿De dónde salió Eva? Del costado de Adán, su amado. De su costado salió la amada, ¿verdad? Pero entonces, ya encontramos una. Pero ¿a dónde fue formada? Porque una cosa es que nazca y otra cosa es que sea formada. ¿Verdad que un niño no nace de un solo? Primero es formado. Así también la iglesia. Alabado sea el Señor. Fíjese bien, al leer las escrituras, amados hermanos, cada día usted, cuando hermanos tome un tiempo para leer las escrituras, cada día va a ir descubriendo misterios nuevos en la palabra del Señor. Y allí es como usted, hermanos míos, va, hermanos míos, uniendo el rompecabezas que hay en la palabra de Dios. ¿Verdad? Alabado sea el Señor. Fíjese bien. Ahora, para que vayan entendiéndole le voy a dar otro poquito más váyase a Efesios 2:20. Efesios 2:20. Sí. Amén. La cual operó en Cristo. Efesios 2:20. Yo creo que ya lo leyó el hermano. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Entendieron? ¿Sí? La iglesia nace está diciendo que la palabra iglesia significa un grupo de personas. Entonces no puede ser iglesia si no hay más de una persona. Entonces tiene que haber más de una persona o varias para formar un conjunto de personas. Vaya. Entonces cuando Jesús hace el llamado a los 12, entonces él ahí está formando su iglesia. Entonces el hermano dice que nace cuando Jesús hace el llamado, ¿verdad? Vámonos a la Biblia. Váyase a Mateo 18:20. Hermanos, esto que se va a dar ahora
no quiero yo que ustedes vayan mal a interpretar que yo les estoy queriendo botar sus pensamientos o algo. No, la intención, hermanos, no es, hermanos, destruirnos, no, sino es edificarnos y conocer de la palabra de Dios. Porque, hermanos, al conocer la palabra de Dios y que también ustedes la conozcan y la entiendan, para mí es una alegría, es un gozo, ¿verdad? Es hermoso, hermano. Mire, yo me sorprendí, hermanos, el domingo pasado. A mí me sorprendí, a la vez quedé, me dio risa, pues. Porque cuando todos le estaban haciendo preguntas, que para dónde van los muertos, todos no se habían movido. Fue, hermano, diciendo el hermano, hoy le voy a preguntar al hermano Saúl, varios hermanos me dieron vuelta y como quien dijo, vamos a ver lo que este hombre dice, ¿verdad? Hermanos, es hermoso saber de la palabra de Dios. Es hermoso saber de la palabra de Dios. Imagínense, hermano, qué tal que yo no hubiera sabido eso. Hay cosas que yo no las puedo saber, porque no es en su totalidad uno perfecto en la palabra de Dios. Pero cuando le preguntan, mire, cuando a mí me preguntó el hermano, yo lo respondí con toda libertad, con toda confianza. ¿Por qué? Porque yo sé a lo que se estaba refiriendo. Pero si no, hermanos, me empieza una tembladera. Miren, muchos cuando vieron que empezaron le preguntaban al esposo y después iba con la esposa. ¡Ay, si es que querían! Como decía, que la tierra me traiga ahorita. ¿Verdad? Alabado sea el Señor. Pero cuando usted sabe que sea un poquito, hermanos, de la Biblia, usted con toda libertad va a hablar de la Biblia, ¿verdad? Entonces, vamos a Mateo 18. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Oiga, o sea que la iglesia comienza, hermanos, de donde dos o 3, de Dios en adelante, ya es parte de la iglesia. Y fíjense algo tan sencillo. Mire, hay veces nosotros, hermanos, estamos aquí, sí, permítanme, estamos aquí y cuesta que el Espíritu Santo se sienta la presencia de Dios. Y mire, Pablo y Silas, todos estaban, hermanos, y empezó, hermanos, a sacudir la cárcel. ¿Verdad? Es que muchas veces no está en el montón, no está en la multitud, está en aquellos que verdaderamente le sirven a Dios de todo corazón. Gloria a Dios. Sí, hermano Medina. Dios les bendiga. Amén. Si usted es una pregunta sobre quién es la iglesia de Cristo, esta es mi forma de pensar, lo que yo creo. En el tiempo antiguo siempre se pagaba un precio por una novia. Y yo lo veo así. Cuando Jesús murió, desde el sufrimiento de él hasta que le rompieron el costado, él pagó un precio, ¿verdad? Y más adelante le dice a sus discípulos, a los que preparó, ir y predicar el evangelio, enseñando, bautizando. Entonces, nosotros deberíamos de ser la novia de Cristo, pero no lo sabemos hasta que Él venga por nosotros, si estamos preparados o no. Pero nosotros deberíamos ser la iglesia de Jesús. Por ahí va. Entonces, pero no lo vamos a saber hasta el final, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Esa es mi forma de pensar. Sí. Vaya, yo vuelvo a tomar, y esto yo lo tomo seguido. Aquí, ¿cuál es la mayor nota aquí en Estados Unidos de calificación? La A+, vaya, la A+. Digamos que lleva la A. ¿Usted cree que ese está diciendo, sale como en junio sale, va? ¿Usted cree que este está diciendo, el que lleva solo A, será que voy a quedar aplazado? ¿Verdad que no está diciendo así? Él tiene toda la seguridad que se va al otro grado. Así es el creyente que vive en santidad. Así es el creyente que se guarda para el Señor. Él sabe que es parte de la iglesia.
dice, fíjate que no sé, hasta nervioso se pone, ¿no se ha fijado? ¿Qué es lo que está diciendo el personaje? Ando algo torcido, ando mal, estoy en pecado. Eso es lo que la persona está diciendo. Otra gente dice, ay, hermano, solo Dios lo sabe. No, lo sé yo también. Gloria a Dios. Si yo estoy bien, yo sé que Amén. bien. Si yo estoy bien, yo sé que si yo me muero ahorita me voy con Él. Pero si yo sé que tengo mi pecadito por ahí oculto y no lo he confesado, ay, hermano, que me pregunte hermano Pablo, hermano Saúl, y usted se va con el Señor. Y teniendo mi pecadito por ahí escondido, hermano, no creo. O algunos, hermanos, por compromiso dicen, creo que sí, ¿verdad? Pero no hay como, hermanos, tener la seguridad, ¿verdad? Es tener la seguridad. Por ahí ya le vamos entrando, hermano, ¿quién es la verdadera iglesia? Alabado sea el Señor. Fíjese bien, Dios no viene por rótulo. Va a decir el Señor, ángeles, allá dice refugio en Cristo Jesús, vayan y tráiganmelos a toditos, no me dejen ninguno. No, el Señor no va a decir así. El Señor, oiga, va a enviar por sus escogidos los que son verdaderamente cristianos. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Entonces, bendito Dios, fíjese bien. Alabado sea el Señor. Oiga, dice que es la iglesia, dice la reunión de un pueblo, dice, oiga, convocado en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Oiga, alabado sea el Señor. Designado en el primer lugar, dice, a la congregación del pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Pero si ustedes oyen, hermanos, a muchos, todos le sirven a un Dios. ¿Verdad que todos le sirven a un Dios? Si usted va al Islam, ellos le sirven a un Dios. ¿Ah? Y se llama Alá, ¿verdad? Y mire, no hombre, ese Dios les ha prometido varias cosas. Mire, que si ellos, hermanos, mueren como héroes, allá los va a estar esperando con 70 vírgenes. Por eso varios se ponen bombas en la... Si aquí, mire, no le salía ni una, allá están 70 esperándolo, ¿verdad? Hermanos, o sea, si usted le pregunta, hermanos míos, a un mormón si es la verdadera iglesia, ellos dicen que sí. Ellos alaban a un Dios, ¿verdad que alaban a un Dios? Pero será al Dios verdadero. Los testigos de Jehová alaban a un Dios. Ellos le hablan de Jehová, ¿ya? Le hablan de Jehová. Y hermanos, como al solo oírlo, hermano, puede decir uno, están en lo correcto, están hablando de Jehová, Dios, ¿ya? Pero están negando al Hijo y niegan al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, desde allí, desde ese punto, podemos ver y entender por la palabra de Dios que están en lo incorrecto. Alabado sea el nombre del Señor, están en lo incorrecto. Entonces, bendito Dios, otra que dice y afirma ser la iglesia verdadera por ser la iglesia más antigua, según ellos, es la iglesia católica. Lo que se equivocaron es de que, hermanos, el evangelio no nació en Roma. Aleluya. ¿Verdad? Entonces no son la iglesia más antigua. ¿A dónde nació el evangelio? Jerusalén. En Jerusalén, en Israel, ¿verdad? Alabado sea el Señor. ¿Y cómo les empezaron a llamar a aquellos que anunciaban el evangelio? Cristianos, ¿verdad? No les llamaron marianos, ¿verdad? No les llamaron marianos, les llamaron cristianos.
De primero no le llamaban cristianos. ¿Cómo le llamaban de primero? Los del camino. Los del camino. ¿Verdad? Pero en Antioquía les empezaron a llamar cristianos. ¿Y por qué cristianos? Cristo pequeños. Porque ellos, su mensaje era cristocéntrico. Aleluya. Número uno, cuando nosotros predicamos cristocéntrico, también podemos entender que somos la iglesia de Cristo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Se ha fijado que hay predicadores que, hermanos, se tiraron un discurso tan hermoso que si el pueblo no meditó bien en lo que dijo, están a moco tendido llorando? Porque algunos, oiga, algunos son casi psicólogos, hermano. Lo hacen entrar en una, ¿verdad? Y a veces no es palabra de Dios, es palabra de hombre. Entonces, por eso, hermanos míos, tiene usted muy bien que, oiga, cuando alguien está aquí o esté en cualquier lugar, poner oídos, atención, no le diga a todo amén. Amén. No le diga a todo amén. ¿Por qué, amados hermanos? Oiga, la palabra de Dios tiene que, hermanos, predicarse cristocéntrica. Los apóstoles, hermanos, fueron predicadores ¿de quién? De Cristo. Ellos no trajeron otro mensaje sino a Cristo. Pablo les dice: cuando yo fui a vosotros, yo no quise saber de nadie cómo estaba, si alguno estaba torcido y alguno estaba arruinado. Yo no quise saber nada. Lo que yo vine es a predicarles a Cristo. Gloria a Dios. Sabiendo de Cristo, dijo Pablo, muchos se van a componer. Eso es, hermanos míos, lo que hace la palabra. La palabra de Dios llega a lo más profundo del corazón y no solo, hermanos, llega al corazón, sino, hermanos, que convierte a la persona. ¿Verdad? Entonces, vamos a seguir, hermanos míos, bendito Dios. Entonces, la Biblia dice, hermanos, que donde estén dos, o sea, la promesa es de dos en adelante. ¿Por qué Jesús no le dijo a Pedro: Pedro, te vas vos solo y te vas a evangelizar casa por casa? Fíjese bien, en el Antiguo Testamento todo negocio constaba de 2 o 3 personas. Nadie, hermanos, en el antiguo tiempo podía acusar a un anciano sin tener por lo menos la prueba de 3 testigos. Porque no le decían: no se está hijo. Fíjense. Entonces, hermanos, Jesús toma también lo mismo. Él dice que vayan de 2 en 2, ¿verdad? De 2 en 2. Alabado sea el Señor. Porque la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados o reunidos en su nombre, ahí está Él. Gloria a Dios. Ahí está Él. Alabado sea el Señor. Cuando usted está en su casa y usted está, hermanos, reunido con su esposa, reunidito, va, no separaditos, allí está Él. Allí llega Él. Alabado sea el Señor. Pero vamos a seguir. Fíjese bien. Entonces, aquella confesión llevó a Jesucristo, hermanos, a darle a Pedro una bienaventuranza, ¿verdad? Una bienaventuranza, y le dijo: bienaventurado Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino ¿quién? Padre. Mi Padre, ¿verdad? El Padre Celestial estaba revelando a Pedro quién verdaderamente era aquel que estaba
¿Se recuerdan de aquel ladrón que estaba en la cruz? Si ustedes leen los 4 evangelios, van a descubrir que todo el día casi pasaron a él injuriándolo. Los dos, no que nada que uno. Los dos. Pero ya en la hora última como que se le alumbra el foquito, ¿no? Y dice, hey, este hombre no es cualquiera. Y ya empieza a reprender al otro. Le dice, mira, nosotros estamos pagando por algo que debemos, pero este hombre es justo, ¿verdad? Y Dios le hace una revelación, le revela, ¿verdad? Que el que está, hermanos, colgado a la par de ellos es el Rey de Reyes y Señor de Señores. De tal manera que aquel, hermanos, aquel ladrón con toda libertad le dice, Señor, ahí te acuerdas de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cree usted que el hermano Pablo me dijera, ay, Saúl, ahí te acuerdas de mí cuando estés en tu reino? Si él sabe que yo no soy rey, ¿verdad que sería ilógico? Pero aquel hombre entendió que el que estaba a la par de él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito a Dios. Gloria a Dios. Fíjese bien. Bendito sea el Señor. Fíjese bien, congregación del pueblo de Dios en Cristo, que se reúne en calidad de ciudadanos del reino. Oiga, cuando alguien se reúne, hermanos, haciendo la voluntad de Dios, se reúne como ciudadano del reino. Por eso Pedro dice, ustedes son extranjeros, advenedizos. Ustedes su ciudadanía no está aquí en la tierra. ¿Está dónde? En los cielos. Nosotros, hermanos, solo vamos de paso. Alabado sea el Señor. Fíjese bien. Váyase a Efesios 2:19. Oiga. ¿Y miembro de qué dice? Entonces hay que retrocedernos un poquito. Vámonos a los evangelios. La Biblia dice, oiga, en el evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, del 11, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ¿qué? ¿Ah? De ser llamados hijos de Dios. Y Pablo está diciendo que ahora ya somos de la familia de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pero ahora vamos a ver si en verdad somos de la familia de Dios. Vámonos a Mateo capítulo 7 versículo 21. 7:21. Oigan, o sea, con este versículo yo puedo entender si soy la iglesia o no soy la iglesia. ¿Verdad que sí? Amén. Número 1. ¿Por qué le di el primero? Juan 1:11. ¿Ah? Porque lo primero nos está diciendo, oiga, dice que los que le reciben en el corazón son llamados hijos de Dios. O sea, usted ha sido llamado hijo de Dios, pero aquí le está diciendo que está haciendo la voluntad de Dios.
¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Dice la palabra de Dios: apártese de toda iniquidad el que invoca el nombre de Dios. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir, ¿sí, hermano? Hay un texto que dice, cuando Pablo dijo, cuando todos sabemos la historia de Pablo, él dio toda la vida por Cristo, ¿va? Pero más sin embargo él dijo una vez, no es que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo al blanco para ver si logro asir el supremo llamamiento. Así dijo Pablo. Oiga lo que dijo el hermano, no que lo haya alcanzado nada, todo. ¿Sabe por qué? También dice en otro, no siendo yo heraldo. ¿Qué dice? Venga, Ay, Señor, o sea, no, lo voy a decir en mi vida, no siendo yo maestro de escuela dominical, venga a ser reprobado. Es que, hermano, esto no es porque yo cante bonito, no es porque yo predique bonito, no es porque yo me esforcé en preparar el estudio, no. Es lindo conocer de la palabra, es hermoso. Algunos dicen que no hay necesidad, pero la Biblia dice que sí hay necesidad. Amén, ¿A quién le aleluya. podemos creer? ¿Al que dice que no hay necesidad o a la Biblia? La Biblia. La Biblia, las Sagradas Escrituras Gloria a nos Dios. dicen que hay necesidad de conocer la palabra de Dios. Nadie se pierde, hermanos, por conocer la palabra de Dios. Se pierde por ser descuidado, porque descuidó su vida espiritual. Por eso se pierden las personas, porque descuidó su vida espiritual. Oía yo a un varón decir, no hombre, eso de estar sin trabajo es una desgracia, decía así. Y yo le decía, ¿y por qué tan? Bueno, yo cuando me quedo sin trabajo, ahí me paso chineando la niña. Pero, y me dice él, porque me dice, cuando uno me dice, está en la casa solo, tonterías piensa. Porque, hermanos, hay muchas veces una mente desocupada es guarida de Satanás, ¿verdad? Pero si usted está el tiempo libre, se pone a leer. Mire, hay tantas cosas que aprender de Dios. Hay tantas cosas. Alabado sea el Señor. Entonces, Pablo dijo, no siendo que yo sea heraldo, termine perdiéndome. Y eso será muy duro, hermanos, para muchos cristianos. Hombres y mujeres, hermanos, que van a querer, hermanos, reprocharle a Dios y le van a decir, Señor, pero yo estuve 10 años en tu obra. Señor, yo tuve 20 años en tu obra. No importa el tiempo. Lo que importa es que si tú te convertiste verdaderamente o no te convertiste. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? Número uno, el que hace la voluntad de ¿quién? Ahí vamos ya. Punto número uno, el que hace la voluntad de su Padre. Alabado sea el Señor. Así, hermanos, que nadie, porque tenga el rótulo más bonito, más decorado, más elegante, el más caro, me va a decir que es la iglesia de Dios. No, es el que hace la voluntad de Dios. Requisito número uno, primero. No, requisito número uno, primero, es ser llamado. Porque usted no puede aceptar a alguien y ni recibir a alguien si usted no lo llama, ¿verdad? Después de ser llamado, número dos, recibirle. Número tres, obedecerle. La Biblia dice, hermanos, cuando yo leo la Biblia y encuentro que me está diciendo, muchos me dirán en aquel día,
Señor, no profetizamos en tu nombre. Ay, Señor, me echamos unas danzaditas en la iglesia. Ay, Señor, desde la última banca salía danzando y profetizando. Sí, pues no te conozco. Aleluya. Señor, yo fui más arriba que el hermano. Yo echaba fuera demonios. Hermano, ¿verdad que está dura la cosa? Hermano, alguien que tenga autoridad de echar fuera demonios. Cualquiera dice, mire, nosotros somos, los seres humanos, somos tan aguados. Aleluya. Que si medio vemos a alguien que predicó bonito, ay, deme el número, hermanito. Ay, dicen que el hermanito echa fuera demonios, deme su número, hermanito. Ya no estamos poniendo la confianza en Dios, sino que en el que echó, en el hombre que echa fuera demonios. Y lo que no hemos entendido que no es el hombre. Amén. Es el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Fíjense bien. Bendito Dios. Sí. ¿Qué diferencia hay entre ser templo de Dios y ser la iglesia del Señor? ¿Qué diferencia hay entre ser templo de Dios y ser la iglesia? ¿Qué diferencia? Ser templo de Dios, hermanos, es porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Y ser iglesia es cuando nos reunimos a adorar a Dios. ¿Verdad que hay una gran diferencia? El Señor dijo, vosotros sois el templo de Dios. Dios no habita en cuatro paredes. Amén. Dios no habita en cuatro paredes, habita en nosotros, ¿verdad? Habita en nosotros. Nosotros hoy somos el templo de Dios, Gloria a Dios, aleluya. ¿verdad? Y morada del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿por qué, hermanos, en el antiguo tiempo, bueno, pero me voy a salir un poco del tema, hicieron el templo de Dios, Salomón? Porque allí descendía la presencia de Dios. ¿Cuántos se acuerdan a dónde descendía? Amén. ¿Ah? En el lugar Santísimo. santísimo. Y el que no estaba consagrado Chamucado. moría. En cambio, Dios no desciende en los que no están consagrados. Hermano, y si alguno profetiza y no está consagrado, ahí le preguntamos al Señor, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Fíjese bien. Fíjese bien. En Mateo, la palabra iglesia puede referirse al conjunto de personas que se congregan para adorar a un Dios. Por eso, si usted se fija, a todos dicen, yo soy de la iglesia de los mormones, yo soy de la iglesia de los testigos de Jehová, yo soy de la iglesia católica. ¿Verdad que todos dicen de qué denominación son? ¿Verdad que sí? Cada uno dice, yo represento a tal iglesia. Pero ustedes se recuerdan cuando alguien le llegó a decir al Señor, maestro, allá está otro. ¿Qué hacemos? Nos reprendemos. ¿Y qué dijo el Señor? Déjelo, le dijo, el que no es contra mí, conmigo es.
contra mí, ese desparrama, ¿verdad? Amén. Alabado sea el Señor. Oiga, Dios dice, si alguien está haciendo mi voluntad, es conmigo. Y lo vamos a ver por la palabra de Dios. Dice la Biblia que andaba un predicador con todo dándole. Apolo. Muchos hubieran dicho, no hombre, vos sos un desgraciado, vos no sabes ni de lo que estás hablando. Al darse cuenta que solo el bautismo de Juan tenía. ¿Verdad? Pero aquel hombre, Pablo, ve que Apolo tiene, hermanos, la voluntad o el deseo de predicar a Cristo. No, dice, a este hombre le falta una ayudadita para encarrilarlo bien. Y con la ayudita que le dan, se encarrila Apolo. Y dice la Biblia que era un hombre poderoso en las escrituras, palabra, un hombre que conocía las escrituras, era poderoso en palabra, pero solo había sido bautizado con el bautismo de Juan. Pero como Pablo vio que este hombre daba deseo de predicar a Cristo, alabado sea el Señor, entonces fíjese bien. Ay, hermano, es que esto, mire, quítele la batería mejor a ese reloj. Aleluya. Hermano, hay veces el tiempo se va rápido, hermano mío, bendito Dios. Fíjese bien, bendito sea el Señor. La Iglesia Católica dice que es ella la iglesia verdadera número uno, porque dice que ella fue fundada por Pedro. Número dos, dice que ella es universal. Alabado sea el Señor. Entonces, pero vamos a ver por la palabra de Dios. Fíjese bien. Yo digo que yo soy parte de la iglesia porque yo no fui fundado por Pedro. Amén. Yo fui fundado por Cristo. Gloria a Jesús, Y aleluya. yo sigo el mandamiento de Cristo. Amén. ¿Por qué les dije a ustedes que leyeran Efesios 2:20? ¿Qué dice? Edificados En el fundamento sobre el fundamento de los apóstoles. de los apóstoles y profetas. ¿Se recuerdan que les dije también a dónde se formó? Porque nosotros pensamos que la iglesia solo es del Nuevo Testamento para acá. No, la iglesia, hermanos, oiga, por eso, hermanos, uno cada vez va a descubrir cosas. Dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Oiga, los profetas hablaron de Cristo. Amén. Ellos fueron, hermanos, allí se empezó a formar, alabado sea el Señor, ¿verdad? De Cristo. Todos, hermanos, alabado sea el Señor. Fíjese bien, aún dice la Biblia que el pueblo de Israel bebió de la roca espiritual que es Cristo. Gloria a Jesús, aleluya. Imagínense. Alabado sea el Señor. ¿Por qué dice Efesios 2:20 que seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? Alabado sea el Señor. Siendo, dice, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. ¿Sabía usted que la piedra del ángulo, pero ese no es el tema, no le voy a decir, la piedra del ángulo se ponía en dos partes? Se ponía en el comienzo de los cimientos para que esos cimientos quedaran rectecitos, y se ponía al final. Por eso
Cristo es el cimiento y es la cabeza. Gloria a Dios, el alfa y el omega. Él es el alfa y el omega. Aleluya. Él es el principio y el fin. Alabado sea el Señor. Bendito Jesús, aleluya. Entonces, fíjese bien. Bendito sea el Señor. Oiga, ¿cómo podemos saber si representamos la iglesia o el pueblo de Dios? ¿Cómo podemos saber si yo soy parte de la iglesia verdadera o soy parte de la iglesia falsa? Aleluya. Fíjese que yo leyendo Apocalipsis me sorprende, digo, ¿por qué Juan se ha de ver asustado? ¿Por qué Juan? ¿Cuál fue el motivo que Juan se asustó cuando le estaba hablando de la gran ramera? ¿Por qué Juan se ha de ver asustado? Y el ángel le dice, mira Juancito, mejor te lo voy a explicar para no dejarte, ¿verdad? Yo creo, este lo puede hallar en Primera de Saúl, ¿va? Yo creo que ha de haber visto el rótulo que decía iglesia. Y a la par, la gran ramera. Dijo Juan, ¿cómo está esto? Si es iglesia, ¿cómo es la gran ramera? Porque está la iglesia verdadera y está la iglesia falsa. Aleluya. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La que va edificando sobre Cristo. Sobre Cristo. Váyase a Primera de Corintios 3:11 en adelante. Gloria a Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hasta ahí. Aleluya. Y sabe, oiga, puso atención, ¿va? Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento. Amén. El que ya está establecido. El fundamento es solo uno. Amén. El fundamento es solo Cristo. Gloria a Dios. Ay, con esto que ya voy a desbaratar lo que piensa la iglesia católica. Bueno, pero vamos a irnos a la Biblia. ¿Por qué Pablo sale con esto? Nadie puede poner otro fundamento. Porque unos estaban como ustedes, Aleluya. en divisiones, diciendo, a mí me gusta cómo predica fulano.